Bueno, muy buenas noches. El tema que nos corresponde tratar el día de hoy es vacunación en las diferentes etapas de la mujer. Mi nombre es Yesid Fabián Mantilla Flores, soy médico y quiero empezar la charla comentándoles sobre el impacto tan importante que ha tenido las vacunas en la salud humana. Como pueden observar en esta gráfica, desde los años 1990 hasta el 2013, hemos visto cómo el impacto de la vacunación en el tema de enfermedades inmunoprevenibles ha ido disminuyendo la incidencia y la prevalencia de las mismas patologías, siendo casi que un descenso en aproximadamente el 50% de los casos definidos para cada una de estas enfermedades, siendo claramente las que más impacto han tenido en disminución de número de casos, las enfermedades como lo son la difteria, la tosferina, la hepatitis viral de tipo B, la hepatitis A, y dentro de ellas, pues nosotros podemos observar el gran impacto que ha tenido el uso de las vacunas, en especial todos estos sistemas ampliados de inmunización que ha tenido sobre las diferentes poblaciones. Vemos que el impacto, ya cuando hacemos la caracterización por cada patología, observamos en la gráfica de la derecha, en este gráfico de barras, como en algunas enfermedades como la difteria, la infección respiratoria, neumonía y meningitis por el Haemophilus influenza tipo B, y algunas otras enfermedades como lo son la poliomielitis, la rubéola congénita, de importancia muy de una importancia bastante alta en nuestra población femenina, como la disminución de estos casos ha llegado a ser hasta el 100%, hasta el punto de considerar a nuestro país como un país libre de enfermedades como la poliomielitis. Entonces, digamos que el primer mensaje que se nos debe quedar es que la vacunación realmente sirve. ¿Cómo podemos nosotros lograr ese impacto tan importante de las vacunas en nuestra población? Claramente nosotros lo que buscamos con la vacunación es llegar a la mayor cantidad de personas dentro de una población. Tenemos nosotros en esta imagen de la izquierda una persona que es susceptible a tener una enfermedad y tenemos alrededor todo el grupo de personas que pueden llegar a desarrollar la enfermedad porque no se encuentran protegidas con la vacuna. Solo hay dos grupos poblacionales pequeños que sí están vacunados y por ende están protegidos, pero llega una persona, como se ve ahí identificada con el color naranja, un grupo de personas que están en contacto o que tienen la infección y en este caso podrían transmitirla entre los diferentes grupos hasta llegar a la persona que se encuentra susceptible, que puede ser cualquiera de nosotros, y desarrollar la enfermedad. Cuando nosotros nos ubicamos en otro escenario en donde esperamos nosotros encontrar a una persona susceptible, pero ya son mucho más las personas que se encuentran dentro de su entorno geográfico protegidas con la vacunación, con la inmunización, al llegar a una persona infectada, esta transmisión, esta cadena de transmisión se pierde entre las personas que se encuentran inmunizadas y por ende la persona se encuentra protegida. Es a esto lo que nosotros conocemos como efecto rebaño. Entre más mayor cantidad de personas tengamos nosotros vacunadas dentro de una población, mayor protección vamos a tener sobre las personas susceptibles, y se considera que para poder tener un efecto rebaño de forma efectiva se tiene que alcanzar una vacunación en el 70% aproximadamente de todas las personas de una población. ¿Cómo logramos nosotros eso? Implementando las medidas de inmunización en nuestra población, en especial, en este caso, en la población femenina. Y por eso es que es tan importante que nosotros nos olvidemos del mensaje de la vacunación es importante solo en la infancia, porque la vacunación es importante en cada una de las etapas de la vida de la mujer. Entonces, en esta charla, la idea es que nosotros conozcamos cuáles son las principales características que se deben cumplir para poder llevar a un éxito con la inmunización y cuáles son las vacunas que se encuentran en estos momentos implementadas para nuestra población femenina. Primero, quiero que se nos quite de la cabeza la idea que la vacunación cuenta con algunas contraindicaciones que falsamente nosotros pensamos que contraindican como tal el hecho de vacunarse, como lo es tener fiebre por debajo de 38.5. Esta no es una contraindicación para que la persona se vacune, y a veces nos enseñan que si la persona tiene fiebre, si nuestra paciente tiene fiebre, no se debe vacunar. Es completamente falso. El hecho que haya tenido una paciente
antecedentes de convulsiones, independientemente de la causa cual sea, esto no contraindica el hecho de la inmunización, que se encuentre la paciente bajo tratamiento con antibióticos, que haya una infección previa por un patógeno para el cual yo voy a implementar la vacunación. Es decir, si yo tuve previamente varicela y desarrollé un zóster y desean vacunarme contra el zóster, con mayor razón debería vacunarme para evitar que se presente nuevamente este herpes zóster. O un ejemplo también muy claro es el de la neumonía. El hecho de que la niña a la cual voy a vacunar se encuentre conviviendo con una mujer embarazada tampoco va a contraindicar el hecho de la vacunación. Entonces, la idea es que se nos quiten en principio estas ideas. Cuando una enfermedad sucede en nuestro organismo, nosotros pasamos por varios procesos hasta llegar a un desenlace que puede ser cualquiera de estos tres que se ven en la gráfica. Antes de desarrollar nosotros unas manifestaciones clínicas, nosotros pasamos por un periodo prepatogénico en el que estamos en contacto con el microorganismo, pero este todavía no ha alcanzado a replicarse. Pasamos posteriormente a un periodo patogénico en el que el microorganismo empieza a replicarse, aumenta su concentración en nuestro cuerpo y ya una vez se ha alcanzado un umbral, es decir, un límite inferior para desarrollar síntomas, podemos presentar un cuadro inespecífico que generalmente se presenta con fiebre, malestar general, escalofríos, dolores musculares, dolores articulares y posteriormente, cuando ya la enfermedad se encuentra en su máxima expresión, ya empezamos a manifestar cuadros clínicos ya específicos de estas enfermedades. En el caso de la infección por varicela, podemos encontrar nosotros el típico rash en nuestras pacientes, generalmente en la infancia. Si la paciente tiene contacto con una bacteria como el neumococo, entonces van a aparecer los síntomas específicos de la neumonía, como la tos, la expectoración verdosa y demás. Y una vez se alcanza el pico máximo, donde ya empezamos nosotros a determinar el cuál de los tres desenlaces se van a alcanzar con esta enfermedad, podemos desarrollar la muerte, cuando ya el microorganismo vence nuestro cuerpo, la cronicidad, que solo se presenta pues para ciertas enfermedades como la varicela, la hepatitis B y demás, y la curación, cuando ya nuestro organismo logra destruir completamente el microorganismo y se logra pues superar esta patología. En cuanto a las definiciones, nosotros podemos tener dos tipos de inmunidades, la inmunidad natural y la inmunidad artificial. La inmunidad natural, que las podemos dividir en dos grupos: inmunidad natural pasiva, cuando el ejemplo más claro es la transferencia de anticuerpos de la madre al feto. Entonces allí es la madre la que le transfiere sus inmunoglobulinas y la protege a este recién nacido durante los primeros 18 meses de edad. En el caso de la inmunidad natural activa es cuando ya el cuerpo se somete a un patógeno y desarrolla la enfermedad y queda protegido naturalmente contra una exposición posterior. Y la inmunidad artificial puede ser también dividida en pasiva y activa, siendo la pasiva cuando yo doy anticuerpos y estos anticuerpos me van a permitir la protección, pero yo no he desarrollado esta respuesta inmunológica y memoria. Y en la inmunidad artificial de tipo activa es cuando ya nosotros suministramos una vacuna para poder estimular el sistema inmunológico, desarrollar anticuerpos y garantizar la inmunización o la protección frente a una exposición posterior con el mismo patógeno. La definición de vacuna, como pueden observar en la imagen en el lado derecho, es toda suspensión de microorganismos vivos, inactivados o muertos, o fracciones de los mismos, o partículas proteicas que al ser administradas inducen una respuesta inmunológica que previene la enfermedad contra la cual está dirigida. Y esta vacuna también nosotros la podemos encontrar en forma de toxoide cuando se trata de una toxina inactivada, como una antitoxina cuando decimos que es un anticuerpo que va dirigido frente a una toxina, o una inmunoglobulina cuando estamos hablando de un componente completo que va a efectuar su acción sobre tanto patógenos como productos de los mismos, como las toxinas y demás. Y podemos clasificar estas vacunas en dos grandes grupos: vacunas vivas atenuadas o vacunas inactivadas. Siendo las vivas atenuadas las vacunas en las cuales nosotros esperamos que se disminuya ese poder patogénico del microorganismo, pero no se pierda completamente la función del mismo. Por ende, va a existir el riesgo de que este patógeno genere enfermedad, en especial en las personas que se encuentran inmunosuprimidas. Y pues digamos que una de las grandes ventajas que tiene estas vacunas de tipo vivo atenuado es que generalmente se requieren de pocas dosis, en algunas ocasiones hasta de una única dosis, para poder garantizar inmunidad durante toda la vida. En el caso de las vacunas inactivadas, hablamos de microorganismos que pueden ser enteros, fracciones de los mismos o componentes de membrana o toxinas.
que van a hacer efecto estimulando la respuesta inmunológica, pero en este caso no estamos hablando de un microorganismo o de unos elementos que son metabólicamente activos. Por ende, no voy a poder manifestar la clínica de la enfermedad, es decir, si me vacuno con una vacuna inactivada de varicela, yo no voy a desarrollar la varicela porque no tiene la posibilidad ese virus de desarrollar la enfermedad en mi cuerpo, pero dado que estas vacunas están inactivadas, en algunas ocasiones no generan una respuesta inmune tan importante y por ende van a necesitar de varias dosis de refuerzo para alcanzar los niveles de protección importantes. Y ya pasando a las categorizaciones de los diferentes esquemas que nosotros tenemos en nuestra población femenina, vamos a tener nosotros inicialmente las vacunas que vamos a administrar en la infancia. La primera vacuna que se nos administra al momento de nacer a nuestras recién nacidas son la vacuna contra la BCG y la vacuna contra la hepatitis B. La vacuna contra la BCG, el objetivo es proteger contra las formas extrapulmonares de la tuberculosis y en algunas ocasiones también genera protección hasta en un 70% contra la micobacteria que produce la lepra. Esta vacuna se administra en el brazo izquierdo, en la región deltoidea intramuscular, y la idea es que la indicación actual para la vacuna es en toda nuestra población infantil, que llega hasta los 11 meses y 29 días, es decir, durante el primer año y para aquellos que tienen un peso mayor de 2.000 gramos al momento de nacer. La vacuna contra la hepatitis B la vamos a encontrar nosotros en forma de una vacuna sola o la podemos encontrar asociada a otros múltiples biológicos como lo son la vacuna contra la bacteria Haemophilus influenza tipo B, la difteria, la tosferina y el tétanos, y esto compone la vacuna que llamamos nosotros pentavalente. En este caso se nos indica vacunar a nuestra población de recién nacidos con 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses. Y también tenemos nosotros en nuestro sistema de salud, en nuestro plan ampliado de inmunización, la vacuna contra la poliomielitis. Contamos con las vacunas tanto inactivada, que es la inyectable y se administra una primera dosis, y luego se administra una vacuna viva atenuada oral en forma de 2 refuerzos. Y la vacuna contra el rotavirus, que se administran 2 dosis a los 2 meses y a los 4 meses. Contamos nosotros con 2 unidades de biológico, pero en ese caso no hay intercambiabilidad. Por lo importante es tener en cuenta que se debe suministrar la misma vacuna con la que se administró la primera dosis. Continuando con las vacunas en la infancia, tenemos la vacuna contra la triple viral, que protege contra los 3 virus del sarampión, la rubeola y la parotiditis. Son vacunas vivas atenuadas. Como les explicaba, solo requieren de pequeñas dosis para poder generar su efecto. En este caso, solo se administran 2 dosis al primer año y a los 5 años de nuestras pacientes. Y la hepatitis A, que nuestro sistema ampliado de inmunización tenemos para administrar por indicación del Ministerio de Salud una dosis única al año de nacida. Y la vacuna contra el VPH, digamos que pues ha sido muy importante en nuestra población por la discusión que se ha montado frente a los posibles efectos adversos que se presentaron en Carmen de Bolívar, pero digamos que los análisis que se hicieron desde el punto de vista de causalidad de los eventos que se presentaron no arrojaron que hubiera una relación de la administración de la vacuna con los diferentes efectos adversos que se venían presentando en esta población. Entonces, digamos que atribuirle a la vacuna contra el virus del papiloma humano algún efecto nocivo contra los síntomas neurológicos, efectos neurológicos que en algún momento se atribuyeron, resulta ser, digamos, pues falso desde el punto de vista científico. Contamos con 2 esquemas para administrar a nuestra población, como el esquema actual para la población que va de los 9 a los 18 años de la población femenina, que se administra una primera dosis en el día 0 y la segunda dosis o refuerzo a los 6 meses, mientras que tenemos una implementación de la vacuna de 3 dosis para personas mayores de 18 años, en este caso las mujeres y también que se encuentran inmunosuprimidas, en un esquema de una dosis, que la dosis inicial al día 0, un primer refuerzo a los 2 meses y un tercer refuerzo a los 6 meses. Importante que nosotros esperamos contar próximamente con la vacuna nonavalente, ya que en estos momentos es disponible la vacuna tetravalente contra los serotipos 6, 11, 16 y 18. Entonces esperamos poder contar con esa vacuna muy pronto.
Como les decía, nosotros contamos con un plan ampliado de inmunización que ha sido bastante efectivo en cuanto al tema de reducir las infecciones inmunoprevenibles, que pues recomendamos nosotros los revisen para que tengan entendido cuáles son las recomendaciones actuales, cómo se deben administrar y en qué momento administrar a nuestra población femenina. Y eso con respecto a la vacuna en la población infantil. Ya pasando a las vacunas en la población adulta, tenemos la vacuna contra el neumococo, que está indicada para administrar en los adultos a partir de los 18 años de edad. Es una vacuna que podemos encontrarla en forma de dos biológicos. Una vacuna que protege contra 13 serotipos, que es la vacuna que observamos aquí en la imagen superior de la derecha, que se llama Prevenar, y contiene los principales serotipos que se relacionan con formas invasivas o complicadas de neumonía y con casos de serotipos relacionados con meningitis. Y la Neumo 23, la diferencia entre una y otra vacuna es que la vacuna Prevenar, que protege contra los 13 serotipos, es una vacuna conjugada. Ya en un momento les explico en qué consiste la conjugación de una vacuna. Y la vacuna Neumo 23 es una vacuna que protege contra 23 serotipos, pero el componente es netamente de carbohidratos. ¿Por qué se deben suministrar ambas vacunas? Y ya les explicaré el esquema que se debe emplear para nuestra población femenina adulta. Es porque los serotipos contra los que protege la vacuna contra el neumococo conjugada es contra los 50%, el 50% de los serotipos que generan enfermedad en los seres humanos, y con la segunda vacuna, que es la vacuna de polisacáridos contra 23 serotipos, va a proteger contra un 21% de esos serotipos adicionales. En total estaríamos garantizando una protección cercana a un 70% de todos los serotipos que se relacionan con enfermedad en el ser humano. Cuando les hablo de conjugación, hablo que una vacuna no conjugada se compone solo de fragmentos que tienen poco potencial de desarrollar respuesta inmunológica y memoria, es decir, que la vacuna tenga poco efecto y en desarrollar anticuerpos, mientras que si yo conjugo esa fracción de polisacárido o de azúcar o carbohidrato, que es lo mismo, a una proteína o péptido, que es lo mismo, yo genero una respuesta inmunológica mucho más fuerte. Y en el caso de la vacuna contra el neumococo, el objetivo es generar respuesta inmune a partir de anticuerpos de tipo IgA excretor, que se va a concentrar en una mayor cantidad en las membranas mucosas de la vía respiratoria superior, y por ende me va a quitar en los pacientes que yo vacune el efecto de portador asintomático, y así voy a generar un efecto de protección de grupo o efecto de rebaño mucho mayor. El estudio Capital nos muestra que en la población que se utilizó para este estudio, el hecho de emplear la vacuna conjugada contra el neumococo dentro de su esquema de vacunación disminuye hasta en un 50% el riesgo de desarrollar neumonía en pacientes que se vacunaron contra los serotipos que protegía esta vacuna. Y en el caso de formas invasivas de neumococo, como son bacteriemia o meningitis, protege hasta en un 75% de los casos. Entonces es importante que el esquema de vacunación que debemos emplear contra el neumococo debe ser una vacuna inicial en nuestra población adulta femenina, una vacuna primero conjugada, y al primer año, después de administrar esta primera vacuna, vamos a utilizar una dosis de refuerzo con la vacuna de polisacáridos Neumo 23 y continuar con una segunda dosis a los 5 años para ya garantizar el esquema completo. En cuanto a la vacuna contra la hepatitis B, esta se produce a partir de solo el antígeno que se encuentra en la membrana del virus, y la podemos nosotros encontrar en este caso en presentaciones tanto para la población infantil como para la población adulta. En el caso de la población infantil ya contamos nosotros con el esquema ampliado de inmunización, como les explicaba, con la vacuna pentavalente. En el caso de los adultos, la idea es suministrar un esquema convencional con una primera dosis al día 0, un refuerzo al primer mes y un tercer refuerzo al mes número 6. O podemos nosotros utilizar un esquema acelerado o superacelerado cuando necesitamos títulos de anticuerpos de forma muy rápida, bajo ya condiciones muy específicas, como pacientes que van a ser llevadas a trasplante o alguna condición en particular de inmunosupresión severa, suministrando una primera dosis el día 0, un refuerzo al día 7,
un segundo refuerzo al día 21 y una dosis de refuerzo adicional, una cuarta dosis, en el mes 6 a 12 después de haber completado este esquema. Y el objetivo es poder medir los anticuerpos en nuestro cuerpo para garantizar que realmente la persona ha estado inmunizada o está protegida contra la infección con el virus de la hepatitis B. Hablamos de protección cuando los anticuerpos se encuentran por encima de 10 unidades por mililitro o de anticuerpos altamente efectivos cuando están por encima de 100 unidades. Garantizar este esquema de vacunación de esta forma y unos títulos de anticuerpos por encima de 10, en algunos estudios ha demostrado que esa protección puede incluso llegar a durar hasta 30 años y hasta se discute en algunas ocasiones que esas dosis de refuerzo posterior a un esquema completo y adecuado de hepatitis B podría no ser necesario. En cuanto a la vacuna de la influenza es un virus que muta de manera constante, pero las mutaciones pueden ser mutaciones pequeñas llamadas DRIF o mutaciones importantes llamadas CHIF que cambian sus proteínas más importantes que se encuentran en la membrana, como lo son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y estos cambios tan importantes que se dan por el CHIF o la deriva antigénica hacen que se puedan generar cepas que generen infecciones respiratorias pandémicas como la que ya conocimos nosotros del H1N1 en el año 2009. La vacuna contra el virus de la influenza es una vacuna inactivada que protege contra 3 tipos de virus de influenza, el H1N1, pandemia 2009, el H3N2 y el influenza B tipo Victoria, que en este caso es una vacuna que se debe suministrar cada año, dado que la mutación en estos virus anualmente hace que se puedan presentar casos importantes. Esta vacuna se debe administrar cada año para garantizar la protección contra los nuevos serotipos que se vienen presentando y la idea es proteger contra formas importantes de influenza que puedan llevar a la fatalidad, como lo son la neumonía y el síndrome de distrés respiratorio del adulto. En algunos estudios se ha demostrado que la vacunación contra la influenza no solo protege contra las formas infecciosas del virus, sino también contra el riesgo cardiovascular. En algunos casos, en pacientes de riesgo de menos de 65 años, se encuentra incluso la protección contra esta vacuna que garantiza una intervención en disminuir el riesgo cardiovascular entre un 15 y un 45%, que esto podría llegar a ser igual de alto el impacto de vacunar contra la influenza como lo es el hecho de dejar de fumar o el manejo con estatinas o con antihipertensivos. Entonces, otro mensaje importante que debe quedar es que en las mujeres con riesgo cardiovascular no solo implementar medicamentos, sino también promover la vacunación contra la influenza, pues disminuye la probabilidad de infartos y de ACVs. La vacuna contra el virus varicela zóster la podemos encontrar en forma de vacuna contra la varicela o vacuna contra el herpes zóster en el caso de las adultas, por ser la mayor población que ya se ha encontrado infectada previamente con el virus de la varicela. La idea es suministrar la vacuna contra el herpes zóster con el objetivo de disminuir la neuralgia posherpética, que es prácticamente la indicación por la cual se utiliza esta vacuna. Entonces, actualmente nosotros contamos con la vacuna Zostavax, que es una vacuna viva atenuada. Prácticamente es el mismo tipo de vacuna con el que se fabrica la vacuna contra la varicela, pero en una mayor concentración de unidades biológicas. Entonces, en este caso, lo que nosotros esperamos es que se suministre la vacuna de acuerdo a la indicación específica por nuestro ministerio. Está indicada para pacientes mayores de 60 años que hayan tenido antecedente de exposición a la vacuna contra la varicela o que hayan tenido la varicela previamente, y la idea es suministrar una única dosis. Esperamos también que llegue la vacuna con partículas recombinantes, como lo es la vacuna Shingrix, porque al tener una vacuna con partículas recombinantes, la idea es que se disminuya el riesgo y lo podamos utilizar en pacientes inmunosuprimidos. Esta es una imagen que me permitió utilizar una paciente que tuve recientemente que desarrolló un herpes zóster, y la idea es no llegar a observar estos tipos de casos como vemos nosotros en algunas situaciones en nuestro día a día, sino tratar de prevenir estos eventos asociados a la salud, porque digamos que en este caso es muy importante que prevenirlos con una vacuna es la medida más importante y así poder nosotros evitar la neuralgia posherpética. En cuanto a la vacuna contra el neumococo, es una vacuna que la tenemos nosotros actualmente contra los
cuatro serotipos más importantes: la vacuna conjugada, que protege contra los serotipos A, C, W135 y Y, y es una vacuna que se debe administrar casi que de manera restringida a poblaciones de alto riesgo, que pues digamos en nuestra población femenina que no cuenta con factores de riesgo para tener una mayor prevalencia o incidencia de infecciones por este tipo de microorganismo, no la encontramos nosotros actualmente indicada, y se trabajará en otros módulos de vacunación en poblaciones especiales. Contra el tétanos, la difteria y la tosferina, actualmente nosotros contamos con vacunas que protegen en gran medida a la población si se administran las dosis y los esquemas que actualmente se tienen dispuestos para la población infantil. Y pues en el caso del tétanos y la difteria, tenemos nosotros el componente TD, que se administra en forma de refuerzo cada 10 años con una eficacia del 95 y del 98%, y que en estos momentos se indica, ya nosotros sabemos cuando nosotros la implementamos en casos de exposición a alto riesgo con el Clostridium tetani, cuando presentamos lesiones en la piel, cortaduras y demás que nos puedan predisponer a desarrollar el tétanos. Y ya para culminar, la vacuna contra la fiebre amarilla, que también es muy importante para la población femenina que va a viajar a sitios en donde la infección por el virus de la fiebre amarilla es importante, se encuentra altamente prevalente, o en sitios donde el vector se encuentra circulando, y por nosotros digamos, contar un país en el que se encuentra en circulación el virus de la fiebre amarilla, sobre todo hacia la región de la Amazonía. Actualmente nosotros contamos con una vacuna que es viva atenuada, que es la que se viene utilizando desde los años 1930. No ha cambiado como tal el biológico de la vacuna, se sigue utilizando el mismo tipo de vacuna, pero sí ha cambiado algo. Anteriormente nosotros implementábamos la vacuna contra la fiebre amarilla con refuerzo cada 10 años. Desde el año 2016, la Organización Mundial de la Salud demostró con estudios retrospectivos y midiendo los títulos de anticuerpos en personas que ya llevaban vacunados más de 40 años con una única dosis de vacuna contra la fiebre amarilla, que con una única dosis ya es más que suficiente. Ahí, digamos, el inconveniente sería que las personas que no cuentan con el certificado de vacunación, que es el carnet amarillo que observan ustedes aquí en la parte superior derecha, ya tendrían que o buscar el certificado o nuevamente vacunarse para poder demostrar que realmente han estado vacunadas. Recordar que las contraindicaciones para el uso de esta vacuna es en pacientes inmunosuprimidas, en pacientes menores de 6 años de edad, pacientes que estén timectomizadas, es decir, que no tengan timo, y mujeres mayores de 60 años. Es importante que está contraindicada la vacuna por el riesgo de desarrollar fiebre amarilla por el virus vacunal al tratarse una vacuna viva atenuada. Según el esquema ampliado de inmunización, en nuestra población infantil contamos con una dosis única que se administra al primer año de edad, y ya pues con este comunicado que emitió la Organización Mundial de la Salud sería más que suficiente para ya garantizar protección de por vida. Y en este caso, digamos que este es el esquema de las vacunas que nos recomiendan actualmente para nuestra población adulta la organización, la Asociación Colombiana de Infectología, con las recomendaciones ya para cada una de las poblaciones, tanto pacientes especiales como para pacientes sanas. Entonces les recomiendo también las puedan revisar, y eso era lo que les quería comentar el día de hoy.